Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Sábado 26 de octubre. Quiero comenzar pidiéndoles que nos ayuden con sus oraciones. Hoy el equipo de laicos y laicas de los que apoyamos el Hogar San Pedro Claver vamos a tener un retiro hoy y mañana. Vamos a estudiar la espiritualidad de Madre Marcelina, la espiritualidad de la fundadora de las Hermanitas de los Pobres de San Pedro Claver. Es un retiro que ya está siendo tradición de hacerlo cada año, una vez al año. Y esta vez lo vamos a realizar en el Cantón El Rosario. Yo sé que muchos de ustedes son colaboradores del Hogar San Pedro Claver. Pues hoy colaboren con nosotros con una oración, porque el próximo marzo tenemos nuestra Asamblea General en Bogotá y hay cambio de autoridades, y este retiro le queremos dar ese sentido precisamente de prepararnos para ese cambio de autoridades. Entonces nos acogemos a las oraciones suyas. Monseñor Romero está en Bélgica, anda viajando, conociendo, saludando, reuniéndose. Va a reunirse después de la Santa Misa con el primer ministro de Bélgica, que es del Partido Demócrata Cristiano. Le interesa a él saber cómo está El Salvador, qué está haciendo la democracia cristiana en el país, masacrando, y qué otra cosa está haciendo la democracia cristiana. Hay una reunión de prensa, 2 horas, con varios periodistas de radio, televisión, prensa, ya en la Universidad de Lovaina. 2 horas. Monseñor sabe que muchas preguntas son políticas, pero Monseñor las trata desde el aspecto pastoral. Fueron a Bruselas, y en Bruselas fueron a la sede del Partido Demócrata Cristiano. Me imagino cuántas preguntas también por la democracia cristiana. Y luego una visita a la sede de la Central de Trabajadores. Es una autoridad mundial de sindicatos, a ver cómo están los sindicatos también en El Salvador. Fueron al Ministerio de Relaciones Exteriores a visitar al ministro de Desarrollo, cómo hacer para obtener cooperación para el desarrollo de El Salvador. Le dice: Monseñor, lo que quiera, solo haga los trámites con una institución con personalidad jurídica y le vamos a apoyar en el desarrollo. Cuando regresaron, los esperaba el rector del seminario, que también quería platicar. Y curioso, dice Monseñor, nos dio un traguito con galletas. O sea, Monseñor se echó un traguito con galletas mientras platicaban sobre la situación del país. Un día largo, y mañana 2, este fue el 1 de febrero del 80, y mañana 2 está listo el evento para que Monseñor sea investido como doctor honoris causa, doctor en honor a la causa por las ciencias sociales, y va a disertar Monseñor con el tema la dimensión política de la fe desde la opción preferencial por los pobres. Sendo documento, ya lo estudiamos aquí,
No tenemos el audio, pero hemos disfrutado sus palabras y esta es la ocasión. El ambiente ya está listo. Solo esperamos que mañana todo suceda bien. Van a la Universidad de Lovaina, al aula magna. Van a ver las diversas personalidades. El primer ministro va a estar ahí. El obispo, Monseñor, el encargado de los sacerdotes de aquí, de Bélgica, también va a estar. Personalidades, van a estar personalidades. Ya se acabó el tiempo de preparación. Mañana será 2 de febrero de 1980. Recibe el doctorado, un par de horas más y Monseñor viene de regreso. Así es el ajetreo de esos viajes. Oigamos a Monseñor. Viernes 1 de febrero, apenas 4 horas y media de sueño y ya el padre Juan de Plag me llamaba para que fuéramos a celebrar la Santa Misa, a desayunar y luego salir a cumplir varios compromisos que él tenía en su programa. El primero fue a la Casa de Gobierno en Bruselas, donde nos recibió el primer ministro, que es la suprema autoridad práctica en el país, muy cordial, muy atento. Nos preguntó sobre la situación del país, el papel de la democracia cristiana, ya que él pertenece a ese partido, y pude explicarle con toda franqueza las realidades de nuestra situación política y eclesiástica de aquel querido país. Luego nos dirigimos a la reunión de prensa que estaba preparada en la Universidad de Lovaina. Había unos 25 o más periodistas de prensa, de televisión y de radio, con quienes compartimos casi 2 horas de diálogo, muy interesantes, muy inteligentes, preguntando también la situación del país, la situación de la Iglesia en América Latina, los problemas que ellos ven dentro de la iglesia, dentro de la política, y traté de mantenerme dentro de mi aspecto pastoral, pero dando respuesta a todos. Me ayudó mucho el padre Jesús Delgado con aportaciones muy valiosas en este diálogo, lo mismo que el padre Juan de Plan, sobre todo por su traducción al flamenco y al francés. Después de la reunión fuimos a almorzar a un simpático restaurante de Lovaina, un pequeño descanso, y luego por la tarde fuimos de nuevo a Bruselas para visitar la sede del Partido Demócrata Cristiano, cuyo presidente nos recibió con mucha atención y expresó mucha preocupación por nuestra situación y por la ayuda que puede prestar desde Bélgica a la situación política de nuestro país. La segunda visita fue a la sede de la Central de Trabajadores, una autoridad mundial de sindicatos, donde vivimos profundamente el calor humano de una reunión que se preocupa de la situación de nuestros obreros y se preocupaban de qué podía hacerse en esta terrible crisis del mundo obrero, campesino y pobre de nuestra patria. Fue una conversación muy positiva, muy cristiana, en la cual coincidimos muchos puntos de vista con la ideología de esta organización y del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por último, fuimos al Ministerio de Relaciones Exteriores a visitar el Ministerio de Desarrollo, donde se dan ayudas para los países del tercer mundo. Nos recibió el subsecretario y nos explicó grandemente que podían prestar mucha ayuda a nuestros programas, toda vez que los presentáramos a través de organizaciones con personería jurídica y que ellos aprobarían todo lo que fuera en bien de nuestro desarrollo. El subsecretario, que parece ser de un pueblo latinoamericano, manifestó que conocía mucho al padre Ramón Vega, y esta circunstancia me valió para ofrecerle que aprovecharíamos el ofrecimiento de ayuda que nos daba, ya que el padre Vega tiene mucha experiencia y es amigo suyo, para presentar programas de ayuda a la necesidad de nuestro país. Eran las 8 de la noche cuando regresamos al seminario, donde nos esperaba el rector, que cordialmente cenó con nosotros y nos llevó a su cuarto para darnos un traguito con galletas y platicar profundamente como hermanos sacerdotes de ciertos problemas de los sacerdotes belgas en El Salvador, prometiéndonos su ayuda cordial y sacerdotal. ¿Cuánto se puede hacer cuando se dialoga con un sentido de fraternidad? Y así terminó este otro día providencial en nuestro viaje por Europa. Llegamos a la sección de la palabra de Dios. Seguimos avanzando en el estudio de esta carta a los Gálatas, a los Efesios, carta documento, yo no sé cómo llamarle, pero de verdad que el nombre carta no le queda bien.
Ayer les decía que entramos a la segunda parte de este documento, de esta carta, y es la parte exhortativa, así se le llama a este segmento del capítulo 4, que poco a poco vamos a ir llegando a estudiar cosas que van a dejar libre, que van a descargar a Pablo, a San Pablo, de lo que se le acusa muchas veces de misoginia, o que era un misógeno, que denigraba el papel, el trabajo de la mujer. Los estudiosos, al decir este documento, esta carta no es, exonera entonces a Pablo. Estamos en el capítulo 4, versículos del 7 al 16, y dice lo siguiente: Hermanos, cada uno de nosotros ha recibido su propio don en la medida que Cristo los ha distribuido. Por eso, dice la Escritura, cuando subió a lo alto, llevó consigo a los cautivos y repartió dones a los hombres. Pero si decimos que subió, significa que primero descendió a las regiones inferiores de la tierra. El que descendió es el mismo que subió más allá de los cielos para colmar todo el universo. Él comunicó a unos el don de ser apóstoles, a otros profetas, a otros predicadores del evangelio, a otros pastores o maestros. Así organizó a los santos para la obra del ministerio en orden a la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al estado de hombre perfecto y a la madurez que corresponde a la plenitud de Cristo. Así, dejaremos de ser niños sacudidos por las olas y arrastrados por el viento de cualquier doctrina, a merced de la malicia de los hombres y de su astucia para enseñar el error. Por el contrario, viviendo en la verdad y en el amor, crezcamos plenamente unidos a Cristo. Él es la cabeza y de Él todo el cuerpo recibe unidad y cohesión gracias a los ligamentos que lo verifican y a la acción armoniosa de todos los miembros. Así, el cuerpo crece y se edifica en el amor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es un documento dirigido, pareciera, a una comunidad específica que se llama Efesios, de Éfeso, pero el documento, esta carta, tiene un carácter universal. Y el carácter universal de la carta está demasiado bien elaborada para que provenga del puño y letra de un tal Saulo, de un tal Pablo, de un San Pablo. El tiempo que Pablo pudo vivir al servicio de la comunidad cristiana es muy corto. No estaba elaborado el concepto y los conceptos. Vamos a hacer notar una cosa. Los dones, usted puede decir el don de la profecía, el don de la sabiduría, el don y una cantidad de dones. Curiosamente, en este documento no se mencionan así los dones, sino el don ya instaurado en una persona. Por eso se tiene esa conciencia. Unos son apóstoles, o sea que tiene el don de la apostolicidad, o sea, no se detalla el don, el carisma, sino la persona
que es beneficiaria de ese don: apóstoles, profetas, predicadores del evangelio, pastores o maestros. Entonces, usted, basado en lo que hemos estudiado, puede decir, estos dones, mezclando con lo que hemos estudiado de Lucas, entonces estos dones son solamente para los apóstoles, los que fueron enviados. Porque hay otra gama de personas que solo son discípulos. Y si son discípulos, no tienen acceso a estos dones. ¿Podría usted hacer esa distinción? Porque aquí no dice el don de la asamblea, el don de los seguidores, el don de los... No. Apóstoles, profetas, predicadores del evangelio, pastores o maestros. Ya, 5. Pero no hay un don para la muchedumbre, un don para toda la gente. Eso no está descrito aquí. Quiero, después de ver esto de los dones, porque es un tema tal vez marginal, lo tocamos así, pero hay algo más profundo de lo que quiero hablarles ahora sobre esta carta, este documento a los Efesios, y que yo les digo que está demasiado bien elaborada. Es el tema de Cristo. Pero quiero que nos entendamos de alguna manera. Cristo es una palabra griega que significa lo mismo que Mesías, que es la palabra hebrea. Significa lo mismo que ungido, que es la palabra en español. No es lo mismo concebir a Cristo como el Mesías judío que Cristo como usted y yo lo concebimos hoy. Y este documento, esta carta, que habla de que subió, y si subió es porque antes había bajado, esa conciencia no es de Pablo. Esta conciencia es de las comunidades cristianas que vivieron la experiencia de la persecución. Yo les puedo decir que la máxima expresión de la persecución está escrita en el Apocalipsis. Se habla de un número, usted lo va a encontrar, 144,000 vestidos de blanco. Significan mártires. Ya el Imperio Romano podría llevar más de 144,000 asesinados. Ese es un dato que se da en el Apocalipsis. Esa conciencia del Cristo, como lo concebimos usted y yo, que subió, no es original de Pablo, porque los estudiosos llegan a que Pablo concibió a Dios como el único, según el Deuteronomio, el Dios único, y a la par está un chiquitito que es el Mesías. Así es la concepción figurativa que alcanzó a concebir Pablo. Para usted y yo, Cristo no es una cosita, un bultito ahí a la par de semejante Dios Padre, no. Sino la concepción que tenemos hoy de Cristo es: aquí está el Padre y aquí está Cristo a su derecha, sentado a su derecha, según el discurso de Esteban. Y en medio de ellos el Espíritu Santo como unidad de amor. Esto es la concepción que tenemos hoy de Cristo. Ese que subió es el mismo que había bajado. Él llevó a muchos cautivos y a los demás nos dio estos dones. Pero el documento, esta carta, sigue hablando de un don repartido entre varios de nosotros. Unos apóstoles, otros profetas, otros predicadores del evangelio, otros pastores y otros maestros. Se acabó. El padre John Sobrino nos ha regalado un estudio sobre el Mesías y los mesianismos. Dice el padre John
cuando le ponemos más énfasis al Mesías, perdemos mesianismo. Y este documento, esta carta a los Efesios, es un documento que se pone en función del Mesías. Cristo subió, se exaltó, dio los dones. Y John Sobrino dice, mientras más énfasis ponemos en el Mesías, perdemos mesianismo. ¿Qué quiere decir perder mesianismos? Que por ver al Cristo no vemos el mesianismo, y esto John Sobrino lo traduce como las liberaciones. Si exaltamos al Cristo, perdemos liberaciones. Y yo no pretendo confundirlas, solamente quiero decirles que en este documento, esta carta a los Efesios, está clara la intención de darle el énfasis al Cristo, pero como Hijo de Dios, parecido a la concepción que tenemos usted y yo de Cristo como segunda persona de la Santísima Trinidad. Ya no la figura del Cristo como Mesías, como ungido, pero Mesías hebreo, el que va a restaurar las 12 tribus de Israel. No es esa. La figura nuestra nos da una gran autoridad, porque Cristo, Mesías, el ungido, no es el que vino a restaurar las 12 tribus de Israel, sino el que vino a construirse un nuevo pueblo. Y en este nuevo pueblo estamos invitados todos los pueblos del mundo. Pero unos no quieren. Ayer la noticia decía que Israel, yo pensé que no lo iba a hacer, ayer Israel atacó Irán. Irán lo sentencia. Si caen misiles en zonas no militares, vamos a reaccionar. Pareciera que ayer Israel atacó bases militares. Si toca una instalación petrolera, un área urbana, un área civil, no sé qué pueda pasar. No sé qué tiene en la cabeza Israel. Franja de Gaza, Líbano, Egipto, Irán, como un país pequeño, 13 millones, ¿cómo puede abrir tanto flanco de guerra? Yo no lo entiendo. Y ese pueblo, invitado a ser pueblo de Dios, con esas acciones le da la espalda a este Cristo. El Cristo de los Efesios no es el Cristo Mesías judío. No, este es el divino. No es el pegostío, chirustío, bogotío ahí pegado a la par del gran Dios único. No es esa la figura. La figura ya apunta a la concepción que tenemos hoy. El Hijo de Dios. Si nos fijamos en ese Cristo, dejaremos de ser niños, sacudidos por las olas y arrastrados por el viento de cualquier doctrina. Agarremos esa doctrina, la doctrina que significa que estamos construyendo un gran edificio, y ese edificio es el cuerpo de Cristo. Es mucha la enseñanza que deja este documento a los Efesios. Lucas, llegamos al capítulo 13, versículos del 1 al 9, y dice lo siguiente. En ese momento, se presentaron unas personas que comentaron a Jesús el caso de aquellos galileos cuya sangre Pilato mezcló con la de las víctimas de sus sacrificios. Él respondió: ¿creen ustedes que esos galileos sufrieron todo esto porque eran más pecadores que los demás? Les aseguro que no. Y si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera. ¿O creen que las
18 personas que murieron cuando se desplomó la torre de Siloé eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les aseguro que no. Y si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera. Les dijo también esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viña. Fue a buscar frutos y no los encontró. Dijo entonces al viñador: hace 3 años que vengo a buscar frutos en esta higuera y no los encuentro. Córtala. ¿Para qué malgastar la tierra? Pero él respondió: Señor, déjala todavía 1 año más. Yo removeré la tierra alrededor de ella y la abonaré. Puede ser que así dé fruto en adelante. Si no, la cortarás. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Lucas capítulo 13. Nos estamos acercando al capítulo que les he hablado, el capítulo 15. Majestuoso capítulo 15. Pero aquí hay un tema por vencer. Quien muere, joven, niño, es porque hay un pecado. Esto es el esquema hasta antes que llegara Jesús. Yo les he dicho que cuando le preguntaban a Gustavo Gutiérrez, que acaba de fallecer, fundador de la Teología de la Liberación, de hecho fue el primero en escribir un libro que se llamaba así, La Teología de la Liberación. Cuando le preguntaron a Gustavo Gutiérrez, como padre de la Iglesia Latinoamericana, aquí en El Salvador: Padre Dagoberto, usted que es de la Orden de los Predicadores, usted es dominico, ¿cómo podría definir usted el concepto pobreza? Y Gustavo dijo: pobreza es morir antes de tiempo. Pues nadie había dado un concepto así de pobreza. Pobreza es el que no tiene comida, pobreza es el que anda buscando y no tiene trabajo, pobreza es el que no tiene cómo dormir, pobreza. Y se inventaron un concepto de pobreza espiritual. Pobreza, Gustavo Gutiérrez, es morirse antes de tiempo. Aquí le preguntan a Jesús, dice, se presentaron unas personas que comentaron a Jesús el caso de aquellos galileos cuya sangre Pilato mezcló con la de las víctimas de sus sacrificios. Y Jesús les dice: ¿creen ustedes que esos galileos sufrieron todo esto porque eran más pecadores que los demás? Pecador. Pero claro, los galileos no son del reino de Israel ni de Judá. Recuerda el mapa imaginario. Aquí está Judá, reino del sur. Aquí está Israel, su capital Samaria, reino del norte. Y allá la frontera, después de ahí para allá, están los galileos. Y por allá viene Tiro y Sidón, Cafarnaúm. Son las zonas fuera del reino de Israel. Ellos estaban ofreciendo un sacrificio. Y Pilato los llegó a matar a todos ellos. Mezclaron su sangre con la sangre del sacrificio. ¿Creen ustedes que eran más pecadores que los demás? ¿Murieron por el pecado? Les digo que no. Y ustedes, si no se convierten, morirán igual. Si ustedes no se convierten, morirán igual. Hay una forma de morir antes de tiempo, eso es pobreza. Y estos hombres que ofrecían sacrificio murieron por la mano de Pilato. Y los que cayeron aplastados por esa torre de Siloé y creen que eran más pecadores, creen que
Las 18 personas que murieron cuando se desplomó la Torre Siloé eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén. Ellos estaban trabajando, murieron antes de tiempo, fueron pobres. Y viene la parábola. Se trata de vivir una vida dando fruto. Si no da fruto, se corta. Los galileos y los que murieron aplastados por la Torre Siloé, si no dan fruto, mueren sin sentido. Si usted y yo damos fruto, morimos con sentido. La higuera es un símbolo. Si no da fruto, córtala. Espera, Señor. Dale un año más. Démosle un año más. Voy a cavarle alrededor, le voy a echar abono. Y si no da fruto, córtala. Morir con sentido o morir sin sentido. Esta es la gran batalla. Morir con sentido, morir dando fruto. Morir sin sentido, vivir sin dar fruto. Lucas es radical. O das fruto o no das fruto. Si das fruto, te dejo de pie. No das fruto, te corto. Así funciona el método de Lucas. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.